Un histograma es un gráfico de barras vertical que representa la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. Es una herramienta especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar, para así poderlo analizar más detalladamente o tomar decisiones sobre la base de ellos. También es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa. Un histograma facilita una representación en la que puede apreciarse si las medidas tienden a estar centradas o a dispersarse. En conclusión, podemos decir que el histograma es una herramienta útil que sirve para resumir una gran cantidad de datos que serán objeto de análisis y de cuya representación se obtiene una serie de conclusiones correctas. El histograma tiene 5 características principales. La primera es síntesis, resume gran cantidad de datos. La segunda es análisis. Este permite el análisis de datos sobre su comportamiento. La tercera es medio de comunicación eficaz. Permite transmitir información clara y simple. La cuarta es la estratificación. Es la separación de un conjunto de datos en diferentes categorías o clases. Y por último, es el recorrido. Es la medida de dispersión, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Cómo se elabora? El histograma se elabora en forma de barras dentro de un plano cartesiano. El eje horizontal va a mostrar las clases, es decir, el valor de las variables de menor a mayor, y en el eje vertical se va a mostrar su frecuencia. Primero tenemos que tener datos previos. En este caso lo podemos hacer en una tabla, en donde se van a anotar los datos. Posteriormente se obtiene el rango de estos datos. En este caso en la tabla podemos ver que el valor más alto del dato es 6 y el valor menor es 1. En este caso 6 menos 1 igual a 5. Posteriormente vamos a obtener el número de barras que va a conformar nuestro histograma. Para esto se obtiene mediante la fórmula K igual a raíz cuadrada del número de datos. Si volvemos a la tabla nos podemos dar cuenta de que tenemos 10 datos. Entonces le sacamos la raíz cuadrada al número 10 y nos da 3.16, que va a quedar con valor de 3 ya que se tiene que redondear. Posteriormente vamos a obtener la amplitud de los datos. Esto es mediante la siguiente fórmula. Es el rango entre el número de intervalos. Ahora, el rango recordemos que fue 5 y el número de intervalos o de barritas es 3. Entonces, 5 entre 3 da igual. Primero, ahora vamos a obtener el ancho del intervalo, es decir, las clases. En este caso al dato menor le vamos a sumar la amplitud. El dato menor era 1, entonces la amplitud 1.6 se suma y da 2.6. El resultado lo podemos redondear. Esto se va a seguir haciendo en cadena. Después al 2.6 se le suma la amplitud y va a dar 4.2 y así sustancialmente. Posteriormente vamos a elaborar una tabla de frecuencias en la que vamos a poner el valor y la frecuencia. Ya que tenemos todos estos datos, ahora los vamos a poder graficar. Como podemos ver, tenemos en la parte horizontal las clases. En la parte vertical tenemos la frecuencia que la sacamos de la tabla de frecuencias y posteriormente pues ya se fue graficando cada uno de los intervalos con su frecuencia absoluta. Cabe destacar que las barras son adyacentes a menos que haya frecuencia cero. Esto quiere decir que las barras van a ir pegadas unas con otras, a menos que la frecuencia sea cero, entonces ese intervalo se dejará sin barra y se continuará con la siguiente. A continuación es la interpretación del histograma. Bueno, pues para darle interpretación a un histograma, primero pues tenemos que hacer la gráfica que ya mencionaron mis compañeras. Y un ejemplo podría ser una pastelería. En el eje de las Y iría número de pasteles y en el eje de las X iría número de fresas que se utilizan para la decoración de los pasteles. Lo dividimos en rangos y el primer rango es de 0 a 29 fresas, de 30 a 59 fresas, de 60 a 89 fresas, de 90 a 119 fresas y de 120 a 149 fresas, que son los pasteles que se encuentran en la pastelería. Bueno, pues entonces en el rango número 1 no tenemos ningún pastel que tengan esas fresas. En el rango 2 tenemos 5 pasteles, en el 3 tenemos 8 pasteles, en el 4 tenemos 4 pasteles y en el 5 tenemos 3 pasteles. Quiere decir que entonces en la pastelería en total
pasteles decorados con fresas, tenemos 5 más 8, 13, 17, 20. Tenemos 20 pasteles. Entonces, sobre esto nosotros tenemos que darle respuesta a las diferentes preguntas que nosotros tengamos. Por ejemplo, si decimos ¿cuántos pasteles tienen 60 fresas? Entonces debemos de considerar que desde el rango 3 al rango 5 tienen 60 fresas, porque aunque el rango número 4 es de 90 a 119, no quiere decir que no pasa por 60 fresas. Y el de 120 a 149 obviamente también tiene 60 fresas. Sin en cambio, si decimos ¿qué pasteles tienen únicamente 60 fresas? Pues ya tenemos que ver directamente que qué pasteles pues tienen únicamente 60 fresas. En la interpretación del histograma, pues las respuestas y las preguntas deben de ser muy claras. Más fundamentalmente las preguntas, porque de esas pues vamos a sacar, pues sí, respuesta de la misma. Entonces, sobre esto, pues nosotros damos la respuesta a la pregunta que nosotros deseamos saber, pero obviamente tiene que ser clara. Las ventajas nos ayudará a comprender la tendencia central. También nos muestra grandes cantidades de datos ofreciendo una visión clara. Nos proporciona un excelente punto de partida para formular hipótesis. Es útil cuando se tiene un amplio número de datos. Y también nos permite la comparación de resultados de un proceso. Desventajas. No permite identificar las causas de variación dentro de un periodo de tiempo. Los datos no se pueden reordenar de otra forma que por intervalos. También se utiliza para representar exclusivamente datos cuantitativos y no nos ayuda a saber con exactitud las frecuencias.